Bueno, yo estoy muy emocionada. Entonces, yo quisiera decirles que a mí me encantó el enfoque que los que han hablado aquí. Quisiera agradecer a todos, ya a todos han sido nombrados, y a los jóvenes que vi, porque yo quise ver a los jóvenes antes de venir a estar con ustedes acá, ¿no? Esta idea de la pluralidad, esta idea del diálogo. Me siento, mi mayor satisfacción es ser puente de encuentro de sectores de la izquierda que me han leído y que están muchas veces peleados entre ellos, que no colaboran entre ellos, ¿no? Ojalá que mi presencia aquí en Ecuador sirva para fortalecer este proceso maravilloso que yo creo que se está viviendo. Pero quisiera transmitirle algunos mensajes solamente de las cosas que yo quería decirles, ¿no? Lo primero, yo creo que, mira, hay una América Latina antes de Chávez y una América Latina después de Chávez, eso está claro. El mapa de América Latina cambió, ¿no? El presidente Chávez fue capaz de iniciar un proceso, entendió que no podíamos hacer las cosas aislados un país de otro. Se preocupó de este esfuerzo de integración latinoamericana, por eso que Bolívar es tan importante, ¿no es cierto?, en cómo ir integrando, y nuestra fuerza está justamente en esa unión tan importante en que el mapa de América Latina se fue cubriendo de rojo, de rosado, bueno, de los matices, ¿no? Y claro, hoy día estamos viviendo en un momento que no es de expansión, que hay algunos retrocesos y que alguna gente la tiene muy deprimida, ¿no? Y pensando que ya se acabó. Y, bueno, yo soy de las personas que pienso que tenemos que ver qué pasó y empezar por ver qué pasó en Chile. Yo quisiera hablarles un poco de Chile, ¿no? Porque para mí el socialismo del siglo XXI empezó con Allende en Chile. Fue el primer esfuerzo por construir en un país, por la vía pacífica, una sociedad alternativa al capitalismo. Y yo siempre digo que esta vía pacífica o esta vía institucional es una vía diferente a la vía insurreccional, y que en mi época de militancia la izquierda se definía, los que estaban por la lucha armada con mucha influencia cubana, ¿no?, eran los revolucionarios, y los que estaban por la vía institucional eran los reformistas. ¿Qué pasó en Chile? Hubo un golpe militar. Ese golpe militar fue interpretado por los sectores que creían en la lucha armada como la prueba de que la vía pacífica era imposible, ¿no? ¿Y qué era la vía pacífica para Allende? ¿No? Para Allende la vía pacífica era no ganar el gobierno y gobernar, era ganar el gobierno, una parte del poder del Estado, para desde allí transformar el Estado. Y por eso que Allende se plantea una nueva constitución. Y eso se ha olvidado en la historia. Ya el Partido Comunista Chileno fue en el 56 el primer partido de América Latina que, seguramente influido por la vía pacífica soviética, que empezó a abogar por esta vía. Pero esta vía pacífica, dice un compañero chileno, ¿no?, que nuestra izquierda en nuestro país fue demasiado ortodoxa para el pensamiento heterodoxo de Allende, porque nosotros pensábamos, y yo soy culpable, compañeros, porque la verdad que estuve leyendo un poco de la historia antes de venir para acá, y leyendo mi librito, y bueno, y ahí yo estuve en el Partido Socialista y estuve encargada de formación política del Partido Socialista, ¿no? Y ahí veo que Altamirano escribe en el 1972 que la vía insurreccional es la vía chilena, ¿no? O sea que lo que estaba haciendo Allende no era lo que tenía que ser, que había que ir hacia la insurrección. Y aparentemente, yo no me acuerdo, pero probablemente yo estuve defendiendo eso, porque era mi secretario general, yo era del Partido Socialista, ¿eh? Entonces, yo hoy día entiendo perfectamente la argumentación del presidente Allende, que decía: qué estupidez más grande. Tenemos un presidente que quiere cambiar las cosas, tenemos un ministro del Interior que quiere cambiar las cosas, tenemos un
unidad popular que quiere cambiar las cosas, y nosotros vamos a decir, ah, no, este Estado no sirve, destruyámoslo, cuando tenemos toda una administración que ya sabe cómo hacer las cosas. Hay que cambiarla, por supuesto, y por eso la nueva Constitución, ¿no? Y también el otro tema, ¿por qué vino el golpe militar? Los golpes militares no vienen porque los militares son poderosos y pueden hacer cualquier cosa. Vienen cuando se preparan las condiciones sociales para los golpes militares. ¿Y cuál era la fuerza inicial del gobierno de Allende? Que logró un acuerdo con un sector que no era el sector revolucionario del tránsito al socialismo, era un sector que quería un proceso democrático de desconcentración de la riqueza, más justo, no tan radical. Bueno, ahí estaba la democracia cristiana y estaba un dirigente muy progresista de la democracia cristiana, Tomic. Por lo tanto, entre esas fuerzas y las nuestras, conformábamos el 60% más o menos de la fuerza, ¿no? Era fundamental esa alianza. Pero la derecha, y aquí ustedes lo están viviendo y tenemos que estar muy conscientes, ¿qué hizo? Pues, su estrategia, y el imperialismo por supuesto, era dividirnos, ¿no? Y entonces, lo primero que hicieron, matar a un dirigente de la democracia cristiana, por un grupo de izquierda, infiltrado, no sé, se les meten, le ponen que es maravilloso, que esa democracia cristiana, que es burguesa, que es no sé qué, tenemos que hacer la revolución, no sé cuáles serían los argumentos. Pero eso permitió que los sectores más derechistas apoyaran, o sea, arrastraran contra Allende a sectores que habían sido previamente engañados por Allende, ¿no? Entonces ahí hay un gran problema. El otro gran problema es que la Unidad Popular era un frente político de distintos partidos, marxistas, leninistas, marxistas, socialdemócratas, cristianos revolucionarios, ¿no? Partido Radical, bueno, una amplia alianza de partidos. Pero era una suma de partidos. O sea, la militancia de la Unidad Popular era como, y los comités de Unidad Popular eran los militantes de esos partidos, ¿no? Y yo comparo con el Frente Amplio de Uruguay. El Frente Amplio de Uruguay tuvo la bondad, digamos, de ser mucho más que la suma de los militantes de los partidos del Frente. El Frente Amplio de Uruguay tuvo 2/3 del Frente, eran miembros de los comités de base del Frente Amplio, ¿no? Que apoyaban el programa común, pero que no eran militantes necesariamente de ningún partido. Y en Uruguay se preocuparon los compañeros de que se eligiera en cada uno de estos comités directivas que no fueran de los partidos, que fueran más bien de independientes. O sea, no pretendieron controlar, porque a veces se entiende que para hacer las cosas mejor tenemos que tener gente nuestra en todos los puestos. Y entonces vamos luchando con que el comunista esté, o con que el socialista esté, o con que el no sé qué esté, ¿no? Y la verdad es que cuando nosotros logramos convencer, no importa, tenemos gente maravillosa, el rector yo no sé qué corriente política tiene, pero sus ideas las podemos compartir, mucha gente. Entonces, en Chile nosotros poníamos rectores de los partidos, ministros de los partidos y la cuota, el comunista acá, el otro, el otro. Cuando el ideal es, bueno, la mejor persona, elijámosla, no importa que tenga el carnet del partido o no. Entonces, una de las debilidades de la Unidad Popular fue ese famoso cuoteo, ¿no? A que tenemos que poner según la cuota política, etcétera, etcétera. Y les voy a decir, para volver para atrás, perdónenme el desorden, que Fidel Castro fue el artífice y es el gran maestro de la unidad. Ustedes saben por qué Cuba se mantiene hoy, a pesar de todo, una pequeña isla a pocas distancias del imperialismo más grande del mundo, se ha mantenido por dos cosas, creo yo, fundamentales. La unidad que logró su pueblo y la unidad que lograron sus instrumentos políticos, y porque la dirección de la revolución compartió todas las etapas y las etapas más difíciles del periodo especial con el pueblo. Lo primero que hizo la dirección cuando vino el periodo especial es renunciar a cosas. Y yo, que era esposa de un dirigente, nosotros andábamos en bicicleta y no en carro, y apagamos el aire acondicionado,
apagábamos el ventilador, ¿no? Entonces, Fidel dice muchas cosas sobre la unidad. Hay un librito que les recomiendo, que todos mis libros están en internet libre, que se llama La Estrategia Política de Fidel, ¿no? Donde yo lo que hago es tomar los discursos, cómo va Fidel construyendo la unidad de la izquierda, que no la construye antes del triunfo, no logra, pero logra acuerdos, y la unidad con el máximo de sectores antibatistianos. Y cómo él va cediendo en cosas. Porque para hacer una unidad amplia y una plataforma amplia, tú no puedes poner tu programa máximo. A veces nosotros pensamos que ser revolucionario es tener las consignas más radicales y los programas más radicales. Y eso es un absurdo. Nosotros lo que tenemos que hacer, si queremos, la primera lección de Allende, de la Unidad Popular, fue eso que te decía, la visión heterodoxa contra la ortodoxia. Nosotros teníamos la visión, la revolución, el asalto al poder. Mira, los rusos lograron el triunfo no con la mayoría de la población, con una minoría en determinados lugares que era estratégica. Es cierto, pero esa era la vía insurreccional. Y fue muy importante entonces dominar las grandes ciudades porque ahí estaba el centro del poder. Y los campesinos no fueron ganados hasta después del triunfo. Pero interesante, Lenin, que pudo tener el poder con minorías, entendió que la revolución no podía sostenerse si no ampliaba a la inmensa masa campesina y campesinado pobre y medio, ¿no? Y por eso, no sé si ustedes saben, que el partido bolchevique tenía un programa bastante más radical, agrario, y que Lenin lo primero que hace, en la primera decreto del soviet, fue renunciar a ese programa de los bolcheviques y hacer suyo el programa de los socialistas revolucionarios. Porque ese programa reflejaba la capacidad de entendimiento de las cosas que tenían los campesinos. Entonces, si tú vas a hacer un proceso, tienes que partir de lo que la gente está sintiendo, de que lo que la gente entiende. Puedes tener tú lindas y preciosas ideas, perfectas, pero la realidad no es esa. La gente viene de una cultura heredada, viene con visiones restringidas y tú tienes que trabajar con eso y de ahí ir concientizando, educando, etc., ¿no? Eso es fundamental. En que todas las fuerzas que están tienen que estar de acuerdo, porque por supuesto que para dirigir un proceso que es un proceso de lucha de los oprimidos contra los opresores, o que se ha llamado lucha de clases, y que ese término se ha delegado porque parece feo, lucha de clases, pero la historia ha demostrado que los procesos son luchas entre sectores oprimidos y sectores opresores, ¿no es cierto? Y que la violencia, esa es la otra cosa, la violencia la impone los sectores conservadores, ¿ah? Y que la bandera de la democracia, de la paz es nuestra, y que nosotros tenemos que hacer, y eso lo entendieron perfectamente los compañeros salvadoreños, ¿no? Después de una guerra heroica. Esta guerra heroica que hicieron los compañeros salvadoreños no la hicieron porque ellos creían en la lucha armada. Ellos fueron obligados a ir a la montaña porque lo estaban matando en la ciudad. Entonces tenemos que no copiar, tenemos que entender la bandera de la paz, la violencia la impone el enemigo. Por supuesto que nosotros tenemos que estar preparados contra esa violencia, no podemos ser ingenuos, ¿no? Pero tenemos que saber de que tenemos que hacer todo lo posible para que eso no se provoque. Y una de las fuerzas nuestras, y Marx ya lo decía, no es solo el número de la clase obrera, decía Marx, sino la conciencia y la unidad, ¿no? Entonces, y un programa, por supuesto, ¿no? Entonces, en Chile, yo les decía, este frente limitado, este cuoteo, pero sobre todo, digamos, se descansó o sea, se convocó al pueblo y hubo un maravilloso trabajo electoral de los comités de unidad popular, pero luego esos comités quedaron sin tarea. Y yo estoy convencida, y creo que esa es la idea de Allende, digamos, un pueblo organizado, poder popular, organizado abajo. Y por eso es que yo defino la política, y no soy yo, quiero reivindicar un sacerdote de la teología de la liberación costarricense, que fue el que me dio la idea de mi título de un libro que se llama
la izquierda en el lugar del siglo XXI haciendo posible lo imposible. Porque la política para un revolucionario es el arte, no de lo posible, porque así te lo venden la ideología burguesa, que todo el político, el que se adapta bien, el que sabe cómo manejarse en la situación actual. Para un revolucionario, la política es el arte de hacer posible en el futuro lo que aparece como imposible hoy, pero no por voluntarismo, ni por prédica, sino porque tú construyes fuerzas que cambian la correlación de fuerzas. ¿Y dónde se construyen las fuerzas? En lo social. El instrumento político, el rechazo a la política y los políticos que existe, ¿no? Dado a muchas cosas. Dado, digamos, por supuesto, a todo el poder que tienen las fuerzas conservadoras, mediático y de todo tipo, ¿no? La derecha se apropia de nuestro lenguaje. Entonces ya tú no sabes, un discurso de la derecha y uno de la izquierda más o menos igual. ¿Dónde podríamos diferenciarnos? Es en la práctica política. Pero entonces muchas veces nuestra gente de izquierda hace una práctica política muy parecida a la de la derecha. Y entonces la gente, frente a discursos iguales y frente a prácticas iguales, bueno, rechazo a la política y los políticos. Y eso permeó mucho los movimientos sociales, ¿no? Y yo digo que estos procesos que estamos viviendo en América Latina, si tienen un actor fundamental, fueron los movimientos sociales que rechazaron, primero resistiendo el neoliberalismo y luego entendiendo que tenían que elegir a presidentes con programas neoliberales. Y fíjense ustedes, existía el poder mediático opositor, por supuesto. Pero ¿qué es lo que hizo que ese poder mediático no tuviese tanta influencia? Bueno, que pudieron comparar qué pasó en esos países. Por eso que digo que el neoliberalismo, con sus horrores, ¿no? Creó las condiciones para que el pueblo se distanciara y entendiera que tenía que ir hacia otro lado, ¿no? Entonces, de ahí esos triunfos, qué sé yo, pero el asunto es que a veces, como ocurrió en Chile, ¿no es cierto?, estos gobiernos que tienen muchas dificultades por la vía institucional, porque tienen que vencer, tienen primero que ganarse el ejército. En Venezuela eso ya estaba dado, y por eso que Chávez decía, la vía venezolana es una vía armada, a diferencia de la vía chilena, ¿no?, que era una vía desarmada, según. Ahora, yo quiero decirles a ustedes que hubo una política militar de parte de la Unidad Popular, por supuesto que nosotros sabíamos que teníamos que ganarnos al ejército. Si nosotros hubiésemos tenido en Chile una unidad mayor entre las fuerzas de izquierda, si hubiésemos tenido claro de que solo podíamos triunfar por la vía pacífica en un amplio frente, que no perdiésemos esa alianza inicial con las otras fuerzas, ¿no?, que entendiésemos que el enemigo principal era el imperialismo, los grandes capitales monopólicos y los latifundistas, y no, como ocurrió en Chile, que había sectores de la izquierda que decían no, eso es reformismo, hay que irse contra toda la burguesía, ¿no? Y lo que queda claro de ese proceso y de nuestros procesos hoy es que en este tránsito constitucional o institucional hacia la nueva sociedad necesitamos dividir al enemigo y necesitamos ganarnos a sectores que pueden en una etapa apoyarnos con una política determinada de ceder parte y parte. Aquí no podemos nosotros imponer todo porque no tenemos la fuerza para imponer todo, ni porque es conveniente. Tenemos que ir estableciendo nuestras reglas del juego de tal forma de que haya una colaboración. Eso no se entendía por muchos sectores de la izquierda y todavía creo yo que nuestros gobiernos progresistas en América Latina están sufriendo, porque yo me asombro de ver cuánta gente de izquierda en estos países no está con estos procesos, cuando yo creo que estos procesos son la esperanza, hay muchos errores. Hay muchos errores, hay muchas debilidades, pero tenemos que entender cuál es el enemigo principal, ¿no? Y a veces, yo digo, a veces, no sé si es una visión muy intelectual, no se entienden las correlaciones de fuerza. Nosotros, todos los intelectuales, ¿no?, queremos una democracia infinita, ¿no es cierto? Pero a veces las coyunturas políticas no nos permiten eso. Esa combinación de entender, digamos, que el tiempo político a veces entra en contradicción con el ideal de tiempo democrático, ¿no?, y que tenemos que ceder un poco para afirmar
como Lenin decía, tenemos que salvar la fortaleza. O sea, nosotros tenemos que saber muy bien dónde está el enemigo. Agruparnos. A tratar de que nuestros gobernantes entiendan que la crítica popular, constructiva, porque yo creo en la crítica constructiva, compañeros, porque yo siempre cuando voy a conferencias y encuentro compañeros muy radicales, le digo, oye, vente para acá. ¿Qué hay que hacer? Dime por favor. ¿Cuál es la solución? Porque es muy fácil criticar. Pero ¿qué hacemos? Eso es lo que tenemos que proponer. Por eso lo digo, crítica constructiva. Y el presidente Chávez entendió, permitamos que el pueblo nos diga las cosas, la interlocución popular, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante porque nosotros tenemos procesos muy difíciles. Y otra cosa que yo digo que es muy importante es explicarle a la gente los límites de nuestro gobierno, porque el pueblo oprimido, cuando logró que un gobernante elegido por él salga, cree que tiene la varita mágica. Entonces empiezan los pedidos, y peor todavía, dame un puestito, pues yo trabajé contigo, dame un trabajito, ¿no? Entonces eso es horrible, ¿no? Eso, digamos, es como el mercantilismo en la política. Yo te apoyo, pero tú me das, ¿no? El tema de la cultura consumista. El tema de la cultura consumista. Y ahí en Venezuela, por desgracia, hasta el propio presidente Chávez estimulaba el consumismo en algunas cosas, porque él con su celular, miren, acaban de hacer este celular. Este es mi celular, imagínate, todo el pueblo quería el celular de Chávez, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas, porque por ahí es que nos debilitan, porque el pueblo consumista está siempre pidiendo más y más cosas y no entiende que hay valores de la vida humana que son mucho más ricos, ¿no? Y a propósito de los militares, yo me acuerdo cómo me explicaron que cambiaron, porque ustedes saben que los militares venezolanos era uno de los sectores más radicalizados, y un militar lo contaba en una reunión. Los militares los encargó el gobierno de ir a las poblaciones más pobres a reconstruir escuelas, calles, etc., ¿no? Entonces la gente los vio cerca. Entonces el militar me contaba que iba a las reuniones y veía el cariño de la gente, veía que él servía. Esa sensación, ¿no?, de cariño era mucho más importante que tener un sueldo mayor o tener algo que consumir. En toda actividad humana nosotros producimos dos productos. En la fábrica es muy claro, cuando tú produces el litro de leche o el carro o lo que sea, estás produciendo un producto. Pero de acuerdo a cómo tú trabajes, si es un trabajo alienado, si es un trabajo por ganar la vida, ¿no?, tú estás produciendo un ser humano alienado. Pero si tú logras, y nosotros lo hemos visto, yo he entrevistado obreros en Venezuela de la electricidad, que hicieron cogestión en sus empresas, que ellos decidían cómo atender mejor al público, que gracias a la forma en que se conectaron con la gente, los puestos de electricidad que eran saboteados por la gente porque estaban furiosas con la atención mala, empezaron a ser centros de atracción y de respeto y de aplauso por parte de la población. Bueno, esa gente, esos trabajadores que trabajan de una manera en que se sienten parte de la construcción del proceso, crecen humanamente. En toda acción de gobierno, en toda acción de partido, en toda acción de organización social, hay que preguntarse, ¿esta cosa que voy a hacer, qué resultado tiene? Esta planificación, yo por ejemplo defiendo la planificación participativa desde abajito. El plan es un producto, pero lo más importante no es el plan, es la gente que participó en el producto. Y la cosa que yo digo respecto a las consultas populares, yo soy una gran defensora de la consulta popular y me parece genial la idea de Correa de hacer esta consulta popular en relación con el problema de los paraísos fiscales. ¿Por qué? Primero, porque centra el blanco del ataque contra el sector, un sector pequeño. Aún hay muchos burgueses que rechazan esa cosa, ¿no? O sea, tú puedes centrar en eso. Y la otra, el método de la consulta popular. Que si se hace bien, y ustedes hay experiencias en Ecuador, y hay experiencias en Brasil y en Argentina, ¿no? Cuando la gente, mira, uno de los problemas, no sé, la juventud me gustaría hablar con ellos, pero ¿no les pasa a los jóvenes que quieren hacer cosas y no saben cómo hacerlas? Bueno, la consulta popular te crea un espacio
Un espacio en que tú convocas al de partido, no de partido, a los que quieren hacer algo y les das tarea. Y esa tarea primero les das una formación mínima y esa gente va a contactar casa por casa, ese trabajo casa por casa que hizo Alianza País en el comienzo. Gracias a eso ganó Correa, ¿no es cierto? Ese trabajo hay que retomarlo, porque los medios son muy poderosos, pero nosotros somos más poderosos porque somos más si lo hacemos bien. Para que podamos avanzar exitosamente en este desafío, se requiere una nueva cultura de la izquierda, una cultura pluralista y tolerante, que ponga por encima lo que une y deje en segundo plano lo que divida, que promueva la unidad en torno a valores como la solidaridad, el humanismo, el respeto a las diferencias, la defensa de la naturaleza, rechazando el afán de lucro y las leyes del mercado como principales rectores de la actividad humana. Una izquierda que se dé cuenta que la radicalidad no está en levantar las consignas más radicales ni en realizar las acciones más radicales, que solo unos pocos siguen porque asustan a la mayoría, sino que sea capaz de crear espacios de encuentro y de lucha para amplios sectores, porque constatar que somos muchos los que estamos en la misma lucha es lo que nos hace fuerte, es lo que nos radicaliza. Una izquierda que entienda que hay que ganar hegemonía, es decir, que hay que convencer en lugar de imponer. Una izquierda que entienda que más importante que lo que hayamos hecho en el pasado es lo que hagamos juntos en el porvenir. Muchas gracias.